Amados hermanos, aquí estamos con el propósito, pues, de traerle la enseñanza de la palabra de Dios correspondiente a la escuela bíblica de hoy. Seguimos, hermanos, con la misma unidad, el Evangelio en la carta a los Gálatas. Hoy vamos a estar viendo la lección número 10, que tiene como tema vivir por fe. Yo les voy a solicitar, hermanos, que los que puedan busquen su Biblia para que me acompañen en la lectura base que siempre hacemos para dar inicio a la enseñanza que tenemos para este día. Vamos a estar hoy leyendo en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3, del versículo 1 hasta el versículo 9. Vamos a considerar esos versículos. Por favor, si ustedes tienen ya lista su Biblia, vamos a comenzar dando lectura a la palabra de Dios. El Espíritu se recibe por fe. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyo Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por la fe? Esto solo quiero saber de vosotros. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, sí que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pacto de Dios con Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Gloria a Dios. Y vamos a empezar la enseñanza de hoy con el tema de vivir por fe. El punto 1 dice: recibir el Espíritu por la fe. Vemos, hermano, que el apóstol Pablo tuvo que llamar insensato a los Gálatas, porque ellos, después de haber recibido el verdadero evangelio de parte de él, se habían ido tras los falsos maestros, se habían ido tras los judaizantes, que traían un mensaje diferente al que Pablo les enseñó. Ellos decían o enseñaban que había que añadir algo al sacrificio perfecto de Cristo en la cruz para ser justificado ante Dios. Pablo insistió en demostrarle todo lo contrario. Y Pablo dice que nadie puede ser justificado delante de Dios por observar la ley, pues la justificación viene por nuestra fe en el verdadero sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Así nosotros hoy, hermanos, que hemos creído en Jesús, tenemos que entender que somos justificados ante Dios por nuestra fe en Jesucristo y no por nuestro esfuerzo personal. Vemos que los creyentes de Gálatas se estaban alejando de la verdad, y esto era algo que preocupaba sumamente a Pablo, el apóstol,
que después que él le había enseñado, le había dado el verdadero evangelio que él recibió, y ellos lo habían aceptado, se habían dejado seducir de estos falsos maestros, de estos judaizantes que se estaban infiltrando dentro de la iglesia. Y por eso Pablo le preguntó a ellos que quién los fascinó para que no creyeran a la verdad. Pablo sabía realmente de quién se trataba. Pablo sabía realmente quiénes eran que los habían inducido a que ellos dejaran de creer la verdad y se fueran tras ellos. Y Pablo hace a los Gálatas algunas preguntas. Cuando recibiste el Espíritu Santo, ¿fue por observar la ley o por creer el mensaje del Evangelio? Pues todos nosotros sabemos por la palabra, mis hermanos, que todo creyente, cuando recibe la salvación, en su conversión, recibe al Espíritu Santo. Y también puede recibir el bautismo en el Espíritu Santo como don de Dios, que viene después de la salvación. Y Dios lo da para empoderar al creyente para el servicio. Esto del bautismo del Espíritu Santo es algo que se produce una vez en la vida del creyente y ya. Es sabido por la palabra, hermano, que los Gálatas, cuando se convirtieron, recibieron el Espíritu Santo. Por eso Pablo le pregunta, ¿el Espíritu que cayó sobre vosotros fue por causa de vuestra fe, no por guardar la ley? Pero estos Gálatas, creyentes que no tenían una firmeza espiritual, no tenían su crecimiento espiritual puesto en Jesucristo. Por eso Pablo le dice, después de haber comenzado por el Espíritu, ¿van a acabar en la carne? Porque, hermano, es que el esfuerzo personal del creyente no produce crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual solo viene por la obra del Espíritu y por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso estos creyentes gálatas era necesario que recapacitaran y volvieran su fe a Jesús si querían tener una auténtica relación con Dios, porque la base, la fuente de la relación con Dios es la fe en Jesús. De lo contrario, su experiencia como creyente iba a ser en vano, incluso lo que Dios había hecho en ellos y por ellos iba a ser en vano. Por así, hermanos, como Abraham fue justificado ante Dios antes de recibir la ley, dice el apóstol Pablo, poniéndoselo como ejemplo a ellos. Así, ustedes los creyentes, tanto los gentiles como los gálatas, fueron justificados delante de Dios, no por observar la ley, no por guardar la ley, sino por haber creído en Jesucristo. Pues el único vínculo que hay o había entre Abraham y el plan de Dios era su fe y su obediencia. Y esa obediencia de Abraham a Dios estaba relacionado con lo que era su fe. Por eso nosotros como creyentes, hermanos, tenemos que estar bien firmes creyendo que realmente las promesas que Dios nos ha hecho en la palabra van a ser cumplidas, porque así como se cumplió en Abraham la promesa que se le había hecho por su fe, así las promesas que están contenidas en la palabra y que se nos han hecho, nosotros tenemos que tener la plena confianza de que van a ser cumplidas. Los creyentes gálatas habían sido corrompidos en su fe por estos falsos maestros llamados judaizantes, que le habían hecho creer que había que seguir la ley de Moisés para ser justificado ante Dios y no creer
en el verdadero sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Por lo que Pablo le dice que todo aquel que cree en la ley como medio de salvación está bajo maldición. Está bajo maldición porque nadie es capaz de cumplir toda la ley. Y si no puede cumplir toda la ley, está bajo maldición. Porque la ley, hermano, no fue dada para vivificar. La ley no fue dada para dar vida. La ley fue dada para revelar el pecado del hombre ante Dios, para revelar la desobediencia del ser humano ante Dios. Y tenía vigencia hasta que llegara, hasta que viniera la simiente ofrecida por Dios a Abraham, y en el cual serían bendecidas todas las naciones. Por eso Pablo dice que, citando a Habacuc, que por su fe el creyente es justificado delante de Dios. Y Santiago, en el capítulo 2, versículo 10, dice que todo aquel que está bajo la ley debe cumplir toda la ley. Porque si deja de cumplir, aunque sea un punto de la ley, es culpable de toda la ley. Nosotros, como creyentes, como seres humanos, que no somos capaces, no podemos cumplir toda la ley, estábamos en transgresión porque habíamos desobedecido la ley, estábamos en maldición. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, que nunca pecó, que se hizo hombre viniendo a esta tierra, viviendo ante nosotros sin nunca haber pecado, se hizo maldición por nosotros. Él echó sobre sus hombros el pecado nuestro y fue a la cruz. Y dice la Biblia que maldito es todo aquel que es colgado de un madero. Jesucristo se hizo maldición por nosotros. Pero con su muerte en la cruz, Jesucristo nos traspasa a nosotros la bendición que le fue ofrecida a Abraham, que recibiría si creía en las promesas de Dios. El Señor le dijo a Abraham: en ti en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y ustedes sabemos todo que la simiente era Jesús. Entonces en Abraham fuimos bendecidos nosotros y todo el que ha creído. Y nosotros podemos nosotros activar esa promesa hecha a Abraham y hacerla nuestra, y decir que a través de nosotros van a ser bendecidas mucha gente. Porque cuando tú llevas el evangelio, hermano, todo aquel que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, recibe la bendición que fue dada a Abraham. Porque esa es la simiente, hermano, que bendice. Y nosotros, además de ser bendecidos, bendecimos a otros a través de la simiente que es Jesús. Así como Abraham fue justificado delante de Dios por haber creído en la promesa, y Dios le dijo a Abraham que sería padre de muchedumbre, que sería padre de una gran nación, y que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Nosotros que hemos creído en Jesucristo, hemos sido justificados ante Dios por la fe que hemos puesto en Jesús. Así que como hijos de Abraham que somos por la fe, también nosotros recibimos la bendición, hermano, de la simiente. Y cada vez que tú sales por cualquier lugar del mundo llevando este mensaje de salvación a la gente, y la gente sigue creyendo que Jesucristo es el único y verdadero Salvador y pone su fe en Él, tú estás como Abraham bendiciendo a mucha gente por llevar el mensaje de salvación que nos ha sido encomendado a todos nosotros como simiente que somos, como creyentes por la fe que somos de Abraham, hermanos, hijos de Abraham por la fe. Estos creyentes gálatas, a los que Pablo
escribía en esta epístola tenían muy poco conocimiento de Dios. Eran creyentes que venían del paganismo, por lo que al tener tan poco conocimiento de Dios eran muy fácilmente engañados por los farsantes, por esos judaizantes que estaban y se intrometían y buscaban la forma de seducir a los creyentes, sobre todo a los gentiles, y querían obligarlos a que se judaizaran para que pudieran supuestamente, según ellos, ser justificados ante Dios. Y pusimos el ejemplo de Pedro en la clase pasada, que aún siendo judío, aún creyendo en Jesucristo, estaba validando la ley cuando quiso alejarse de los gentiles, a lo que había sido enviado por el Señor en la visión de Hechos 11, cuando lo envía donde Cornelio y los que estaban allí a que predicara el evangelio, alcanzara con su evangelio, que fue enviado específicamente a los judíos. Pero a través de esta visión, Dios le ordena que alcance con su evangelio también a los gentiles, que lo alcance y también tenga comunicación y comunión con ellos, además de comparta alimentos que a él le eran prohibidos por su costumbre con los gentiles. Pedro lo había hecho y estaba convencido de que era así. Pero cuando llegan a Antioquía los judaizantes, Pedro siente temor. Y con el grupo que estaba de su lado, Pedro como que comienza a retirarse y comienza a alejarse de los gentiles, validando la ley. Y si valida la ley, si realmente la ley tuviera vida o hubiera vida en la ley, la justicia fuera por la ley. Pero la ley ya fue invalidada porque era hasta la simiente. Cuando llega la simiente, que es donde está la verdadera promesa de vida hecha a Abraham, ya la ley deja de existir como medio de salvación. Estos creyentes gálatas no tenían el conocimiento para darse cuenta de estas cosas y fácilmente eran arrastrados, fácilmente eran seducidos y engañados por estos falsantes que son muy expertos en engañar y seducir a los indoctos. Por eso la iglesia de hoy necesita adquirir conocimiento, porque en el conocimiento es donde está el crecimiento espiritual. Si no hay conocimiento, mis amados, tampoco hay crecimiento. Si no tenemos conocimiento, no podemos nosotros identificar a esos falsantes que andan por ahí con un mensaje nuevo, tratando de contradecir el verdadero mensaje de Jesucristo. Nosotros tenemos que tener el conocimiento debido para poder identificarlo y desenmascararlo, así como Pablo desenmascaró a Pedro allí por hipócrita, después de haber caminado Pedro como gentil. Quería hacer que los gentiles caminaran o se hicieran judíos por temor a los judaizantes. Pablo lo llamó hipócrita, lo enfrentó y dijo: si fuera por la ley no hubiera necesidad de la promesa, porque si la ley vivificara, por la ley fuera la justicia. Pero la ley no fue dada para vivificar, la ley no tiene vida, la ley fue dada para revelar el pecado, la desobediencia a Dios por parte de la humanidad, hasta que viniera la simiente. No era que Pablo estaba deseando ni quería que los gálatas desconocieran la ley. En ningún momento. El propósito del apóstol era que los gálatas desconocieran la ley. Pablo lo que quería era que ellos entendieran cuál era el verdadero papel de la ley y cuál era el papel verdadero que le correspondía a la promesa. Que ellos entendieran que la ley solamente era para revelar el pecado, las transgresiones delante de Dios del hombre. Pero que en la promesa, en la simiente prometida, era donde estaba la vida, y que la ley era hasta que llegara la simiente, Jesucristo. En ningún momento él quiso desconocer la ley, ni que ellos la desconocieran, como tampoco nosotros hoy. Todo lo que Dios es bueno, y nosotros tenemos que entender que la ley es buena, pero no como medio de salvación. La ley es buena solamente como medio para revelar delante de Dios la transgresión, para que nos demos cuenta realmente que estamos caminando más delante de Dios. Y la ley puede ayudar al hombre a vivir una vida agradable delante de Dios, pero no puede lograr que el hombre alcance la salvación observándola como ley.
Eso es lo que Pablo quería y es lo que se necesita y es lo que la iglesia debe entender en este tiempo. Que nosotros como creyentes en Jesucristo somos justificados ante Dios no por las buenas obras, no por el esfuerzo personal que cada uno de nosotros haga. Somos justificados delante de Dios, mis amados, por nuestra fe puesta en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Hay algo que yo quiero hacer antes de concluir y es un contraste. Un contraste es una comparación, establecer diferencia entre los dos personajes usados por Dios, uno para la ley y otro para la promesa. Entendiendo que uno fue usado como mediador, pero el otro no fue usado como mediador, sino que fue directo. En el caso de la ley, hermanos, sabemos que la ley fue dada a Moisés después de regresar de Egipto en el Éxodo. Moisés sube al monte Sinaí y allí de mano de los ángeles Moisés recibe la ley, él como mediador entre Dios y el pueblo. Y el papel del pueblo era obedecer la ley. O sea que allí intervinieron no uno ni dos, sino que intervinieron más de uno. Hubo mediación. Pero en la promesa, hermano, y este es el otro personaje que quiero presentar, que es Abraham, no hubo ningún tipo de mediación, pues Abraham recibió directamente de Dios la promesa, sin que hubiera ningún tipo de mediación. Abraham solo tenía que creer la promesa de Dios y vería su cumplimiento. Aquí está la diferencia, el contraste bien marcado entre la ley y la promesa hecha por Dios a Abraham. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que no hay contradicción entre la ley y la promesa. Solamente que tienen un papel diferente que cumplir dentro del plan de Dios. Recuérdense que dentro del plan de Dios el único vínculo que tenía Abraham era su fe. Moisés aquí es servir como mediador entre Dios y su pueblo. Traerle al pueblo las ordenanzas dadas por Dios para que el pueblo viviera bajo esas ordenanzas. Abraham solo tendría que creer en esta promesa y vería su cumplimiento, y Dios le hizo en la promesa diciéndole que lo haría padre de una gran nación, lo haría padre de muchedumbre, y que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Queridos hermanos, nosotros hoy como hijos de Abraham por la fe también somos parte de esta promesa. Y así usted también puede bendecir a otros, como en Abraham fueron benditas todas las familias de la tierra por la simiente, por la promesa de la simiente que en él iba a ser. Nosotros hoy como hijos de Abraham también podemos bendecir a otros. Porque con su muerte Jesucristo nos pasa la bendición de Abraham para que nosotros, llevando este evangelio a todo lugar, sin frontera, a todo el mundo, nosotros, todo aquel que cree en Jesucristo como su Salvador personal, estamos llevando la bendición de Abraham también. O sea que nosotros somos bendecidos y a través de nosotros otros reciben bendición, porque reciben de la simiente la bendición al poner su fe en aquel que fue a la cruz y dio su vida por nosotros, en aquel que derramó su sangre en la cruz por nosotros, en aquel que se hizo maldición por nosotros, en aquel que nos relevó de esta maldición de la ley en la que estaba viviendo todo ser humano. Cuando leemos este estudio, hermano, esta carta a los Gálatas, enviada por Pablo, y la analizamos y la reanalizamos, nosotros nos damos cuenta, hermano, que realmente nuestra fe es la que nos justifica delante de Dios. Que esos creyentes, por su desconocimiento, por su ignorancia, estaban dejándose arrastrar fácilmente y creyendo que por su esfuerzo, que por las obras que hacían o por la buena vida que ellos entendían que llevaban, podían justificarse delante de Dios. Nosotros hoy, cuando analizamos bien esta carta, vemos que no. Vemos que solo podemos lograr nuestra justificación delante de Dios cuando nosotros ponemos nuestra fe
en el sacrificio de Jesucristo hecho en la cruz por nuestros pecados. Que todo aquel que esté creyendo que va a ser agradable o va a agradar a Dios con sus buenas obras, con sus actos, con su esfuerzo personal, está equivocado. Solamente, querido hermano, hay una forma de tú agradar a Dios. Es poniendo tu fe en Jesucristo, que fue quien dio su vida por ti. Fue quien te hizo libre de la maldición de la ley. Pero sí debemos entender, hermano, que la ley tenía su papel muy específico de Dios que cumplir, pero que la ley era hasta que viniese la simiente. Entiende que la simiente es Jesucristo. Si la ley hubiese sido para vivificar, en la ley hubiese estado la justicia. Pero como la ley no tenía poder para vivificar, sino única y exclusivamente para revelar la desobediencia del ser humano ante Dios, se necesitaba la simiente, que es donde está la vida. Entonces, si por la ley fuera la justificación, en vano murió Cristo. Si por la ley fuera la vida, en vano fue su sacrificio. Si por la ley fuera la vida, en vano es este evangelio verdadero que Pablo llevó a los Gálatas, que nosotros llevamos hoy al mundo, y por el que Pablo contendió duramente con los falsantes, que querían presentar un camino diferente al que él presentó, queriendo añadir cosas al sacrificio verdadero que Jesucristo realizó en la cruz del Calvario, queriendo decir que fue insuficiente el sacrificio de Cristo, porque todo aquel que quiere añadir algo a este sacrificio, lo que está diciendo es que fue insuficiente lo que Cristo hizo. Y nosotros como creyentes sabemos que Jesucristo hizo un sacrificio perfecto por el pecado de toda la humanidad. Y aunque todo ser humano está condenado por su pecado, en Cristo tiene la oportunidad de encontrar la reivindicación por poner su fe en Él. Todo aquel que ponga su fe en Él recibe liberación y ya no hay poder del pecado, porque nosotros juntamente con Cristo fuimos crucificados y ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en cada uno de nosotros. Dios les bendiga, hermanos, y hasta la próxima.